El Averiguadero. Cuando sucede algo y salimos todos para saber qué pasó, se le conoce como El Averiguadero. Bueno, ahora tendrás la oportunidad de saber y opinar de lo más importante, controvertido e incluso chusco de lo que está pasando en El Averiguadero. El Averiguadero. En este momento, en algunos estados de la República, estamos viendo trayectorias ascendentes. Está aumentando el número de casos. A pesar de que en el conjunto del país tenemos 11 semanas consecutivas de descenso y que tenemos 26 entidades federativas que tienen una trayectoria de descenso, de disminución, de reducción, tenemos algunas que están ahorita en una fase de ascenso. Las dos que destacamos, porque la evidencia así lo sugiere, en este momento son Nuevo León y Chihuahua, seguidas de Durango. Son las que tienen de manera más clara una trayectoria de ascenso, de aumento en el número de casos. Entonces, cuidado, porque esto es algo que requiere recapitular, repensar, reanalizar las intervenciones de confinamiento. A partir del semáforo de riesgo COVID, que es un semáforo general, es la misma metodología para todo el país, son 10 indicadores, no solamente ocupación hospitalaria, son 10 indicadores que hemos comentado aquí sobre la ocurrencia de casos, la ocurrencia de hospitalizaciones, la mortalidad, las tendencias, las trayectorias. A partir de esos 10 indicadores, en cada entidad federativa hay que considerar con mucha cautela la trayectoria de la epidemia. Sí. Bien, ahí estamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este programa El Averiguadero. Mi nombre es Antonio Gaitán, mi compañera Brenda Maurer en ese sabadito rico. Sabadito, Brenda, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, Antonio, muchísimas gracias. Estamos listísimos para llevarles un muy buen programa. Bueno, como ya ustedes pudieron apreciar en este video que compartimos con ustedes al inicio del programa, pues estamos en una situación crítica. Ayer que estábamos observando el reporte del gobierno federal del sector salud sobre el tema del COVID-19, lo están haciendo así todas las tardes, pues al momento de abordar los estados que han logrado disminuir los contagios, buena noticia para la gran mayoría del país, porcentualmente hablando, pero muy malas noticias para Durango porque nos ubican en un estado en donde hay un repunte. Sí. Hay un repunte de contagios y sigue a la alza. Sigue a la alza, lo comentábamos también hace una hora aproximadamente, lo comentaba con nuestro auditorio. Decíamos, lamentablemente Durango ha sido ejemplo, primero en una primera etapa de movilidad. Sí. Nos valió y la movilidad seguía como si nada, aún cuando estábamos en semáforo rojo. Medio la pasamos, llegamos al amarillo y otra vez Durango ejemplo por el repunte en los casos. No estamos haciendo nada por sobrellevar esta pandemia. Y al inicio de la pandemia y posiblemente a la mitad de lo que va en este momento, pues mucha gente no creía porque veían el tema como algo muy lejano. Pero hoy me parece que todos tenemos o a un familiar, o a un amigo, o a algún conocido que pues ahora sí nos consta que ha sido contagiado. Y tristemente, muchos que han muerto, Brenda. Sí, era lo que te iba a decir. ¿Tenemos a alguien cercano o ya no tenemos a alguien cercano por el COVID? Y todavía hay quienes dicen, no uso el cubreboca, no pasa nada, no existe el coronavirus. Qué mejor que sean expertos quienes nos hablen del tema, Antonio. Así es, vamos a abordar este tema del COVID, ahora con un nuevo elemento. Yo estoy realmente, bueno, no sé si la palabra sea alarmado. Lo que pasa es que el COVID, el SARS-CoV-2 es un virus nuevo. Sí, nos sigue sorprendiendo todos los días. Los científicos le siguen encontrando una serie de variantes de síntomas y de cómo se va propagando. Países donde ya se pensaba que había un control, vuelven a caer en un rebrote y tienen más muertes. París está en un toque de queda, por ejemplo. Y ahora viene la temporada de influenza, que ya inició, y nos dicen los científicos que no saben qué va a pasar. Ni cómo reaccionarías. Ni cómo reaccionaría. Muchos dicen que la influenza viene a ser un COVID más fuerte y entonces los niveles de muerte serán mucho más elevados. Y bueno, y como tú lo comentas, hemos invitado a autoridades. Me da mucho gusto que esté con nosotros la doctora Blanca Estela Luna Lagualito, quien es directora de los servicios de salud en Durango, porque ella ha estado permanentemente
no sé cuántas horas dormirá, pero ha estado permanentemente los últimos meses Ya quiero dormir. atenta en una línea de batalla bastante compleja. Doctora, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarnos y en ese tema tan importante que la verdad tenemos que tomar conciencia todos. No nos cansamos de insistir en... Hay gente que dice, ya, ¿cómo dan lata ustedes? Y ya les caigo gorda, pero no me cansaré de continuar diciéndoles, estamos en una situación muy crítica y dependemos de la movilidad. Somos el primer estado, el primer lugar a nivel nacional en movilidad. Así es. Entonces necesitamos un frente común. ¿Para qué? Para que todos tomemos las medidas preventivas y rompamos con esa cadena de transmisión. Así es. Bien, pues ahí está la situación. Estaba yo ahorita analizando un poco lo que nos comentaba la doctora. Vemos en redes sociales cómo hay gente que comparte, no dejemos de orar. Bueno, no dejemos de cuidarnos. No dejemos de usar el Por eso la insistencia, aunque les hagamos gordos, Así es, ¿no? sí. Aunque me sueñen, ¿verdad? Y está con nosotros quien, pues esperamos él sea la mano de hierro. Sí, ya lo estamos motivando para que ahora sí ya. Sí, que use la macana, le estábamos diciendo al jefe policiaco, Antonio Bracho, y aquí los muchachos dijeron, sí, que la use. Pero hablemos porque hay un reglamento y toca la autoridad, no solamente la policía preventiva, sino también hay una serie de inspectores que tienen que hacer su trabajo, pero bueno, la policía municipal, si bien está dedicada al combate del delito, también los vemos combatiendo temas o ayudando en temas, por ejemplo, a veces de situaciones de desgracia, de emergencias, de desastres. Pues ahora también los vemos colaborando en un tema de emergencia sanitaria. El director de Seguridad Pública, Antonio Bracho, ¿cómo estás, tocayo? Tocayo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Brenda, doctora, muy buenos días. Hola, muy buenas. Pues sí, efectivamente, como comentas, la Policía Municipal ha tenido una participación muy activa desde el mes de marzo. Iniciamos con la contingencia aquí en la capital. Hemos realizado infinidad de acciones para poder generar esa conciencia también en conjunto con la Secretaría de Salud, pero pareciera que en algunos meses se baja la guardia, ¿no? Entonces sí es importante analizar qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que podemos hacer mejor y poder coadyuvar de la mejor manera con las autoridades sanitarias. ¿Le toca a la policía, Antonio Bracho? Porque nos dirán muchos polis, dice, oiga, yo vengo de academia, me han formado, soy capacitado, uso de armas, y luego de repente dicen, oye, hay que ir sobre los que no traen el cubrebocas. Y me traen repartiendo cubrebocas. Y me ¿no? traen repartiendo Así es. cubrebocas y mandando mensajes a la gente sobre el tema del COVID. ¿Le toca a la policía? Pues es que va dentro de la lealtad ¿Sí? que tiene el funcionario público, el policía con la ciudadanía. A final de cuentas, somos de las instituciones, de las corporaciones a nivel municipal con mayor proximidad, con mayor capacidad de acercamiento a la ciudadanía y muchas veces también damos ese servicio tanto en temas de medio ambiente, cuando se llega a surgir alguna situación por las lluvias, apoyamos a Protección Civil, como en este caso de la contingencia, pues también los policías son los que han estado al frente de la batalla desde la calle, los médicos, los enfermeros en el hospital y nosotros desde la calle. ¿No se te enojan los polis, director? Porque dicen, oiga, pues ahí me trae usted correteando al que no trae cubrebocas. Se van analizando los perfiles ¿Sí? de Ok. los elementos, no todos están No en todos. esas acciones, hay unos que se han ido destinando para ello, Ok. pero la mayoría pues, están comprometidos con la ciudadanía y lo hacen de corazón de poderse acercar con ellos y poder generar esa conciencia de la prevención y el cuidado mutuo. Se les Creo que ahí es al capacita, revés, ¿no? el ciudadano es el que se molesta y hasta se porta grosero con el policía cuando le hacen el llamado, la invitación para que tome las medidas necesarias, ¿no? Creo que ahí ellos sí han enfrentado un poco de hostilidad por parte del ciudadano. Ha sido complicado porque nos estamos enfrentando a un tema cultural, tanto de que normalmente amenazamos los propios ciudadanos a la autoridad, nos restringimos en nuestras acciones de cumplimiento y también la situación de los derechos humanos que Así es. aquí en México pues normalmente detectamos por parte de los ciudadanos cualquier acción de la autoridad, lo relacionamos con una violación de derechos humanos y pues ahí es donde chocamos autoridad y sociedad, pero tenemos que encontrar la manera de poder solventar esta situación y poder apoyar de la mejor manera a la Secretaría de Salud. ¿No van a usar la macana? Bueno, eso es lo primero que estamos diciendo, porque como la gente no entiende, dijimos, Pues ya, bueno, por favor, ¿a macanazos? ya, como dice Brenda, ya, por Ya, favor. por favor. Es que es increíble que llevamos casi todo el año con esto y todavía hay gente que se niega a una medida tan básica como ponerse el Sí, cubrebocas. es increíble que estamos a 8 meses y estamos teniendo programas como este Sí. con las mismas indicaciones de hace 8 meses. ¿no? Ajá.
Sí, es de empezar, ¿no? De cero. Casi estaríamos como iniciando, es Así increíble, sí. Es difícil el panorama. Hoy queremos darle la bienvenida, también se integra con nosotros a este panel el director municipal de salud, el doctor César Cardosa Torres. Gracias, director, por estar con nosotros en esta mañana. Hola, Brenda. Antonio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Pues gracias por acompañarnos. Estamos insistiendo una vez más, doctor, sobre el tema de la necesidad de cuidarnos. Estamos en semáforo naranja, pero según escuchamos a López-Gatell, Durango tiene un repunte de COVID y sigue a la alza. Entonces no sé si realmente estemos en un semáforo rojo, aunque nos pinten de naranja, doctor. Y bueno, pues la verdad es que, como lo acaba de comentar el licenciado Bracho, llevamos 8 meses. 8 meses. 8 meses y las recomendaciones han sido las mismas desde el principio. Me acuerdo, fíjate, porque ya podemos ir, me acuerdo cuando empezaba la pandemia, que sí vimos a la gente que sí usaba el cubrebocas y decíamos, pues sí se ve la gente con cubrebocas en la calle. Pero ahora, a los recorridos que hacemos, detectamos un gran número de personas sin el cubrebocas y de ahí nació la iniciativa que hizo el licenciado Bracho de tener un ratito a la gente y darles esa plática para explicarles una vez más el por qué es importante usar el cubrebocas, ¿verdad? Que entiendan esta medida. Doctora, ¿estamos a pasitos de regresar al rojo? ¿Tan mal está la situación en el estado? Sí, estamos así como que a un brinquito de regresar a rojo. Vemos, hace 15 días tuvimos la semana más alta. Esta semana va a ser muchísimo más alta. Entonces, son 10 indicadores que se miden. Generalmente, el semáforo de riesgo está manejado por esos 4 colores. Pero el riesgo va a haber, estemos en rojo, estemos en naranja, estemos en amarillo, estemos en verde. Entonces, no quiere decir que si estamos en naranja ya hay menos riesgo que si estamos en rojo. Entonces, el riesgo va a existir siempre, porque en donde quiera va a existir una persona que esté contagiada. Entonces, yo les comentaba y siempre he hecho mucho énfasis en que no debemos de confiarnos en el semáforo, porque claro que podemos regresar al rojo, Sí. Se manejan los 10 indicadores con un puntaje. Hace 15 días estábamos en naranja y se les externó de que no nos confiáramos, que al contrario, entre más descendíamos del semáforo, teníamos que fortalecer más las medidas preventivas para evitar que regresáramos al riesgo. Entonces, desafortunadamente, pues hubo más movilidad, hubo más relajamiento. A partir del 15 de septiembre, se nos vino a distorsionar también todo esto, las reuniones, la apertura de algunos establecimientos, la falta de medidas, porque hay establecimientos que estaban tomando sus medidas preventivas muy bien. Yo, aparte de ser médico, soy también ama de casa, mamá y todo, voy al súper y entonces, un ejemplo, antes era muy estricta la entrada, adentro y demás. Hemos visto mucho relajamiento también en los establecimientos. Entonces, ¿qué pasa con el semáforo? Pues claro que si incrementan los casos, hay un indicador que es el porcentaje de incremento de casos o de número de casos en la semana. Entonces, incrementa ese porcentaje, incrementa el número de camas ocupadas generales, incrementa la mortalidad, desafortunadamente la tasa de mortalidad, la tendencia a la mortalidad. Entonces, todo esto es una cadena que se va a ir incrementando. Entonces, generalmente manejamos puntos, un puntaje, donde hace 15 días estábamos en 15 puntos, que era el límite del naranja. Ahorita subimos a 22. Entonces, el límite para pasar a rojo es de llegar hasta 31 puntos. Entonces, con este incremento que va a haber en esta semana, que va a ser muchísimo mayor al anterior, tenemos el riesgo de regresar a rojo y la población no nos ayuda a quedarse en casa. Son medidas preventivas muy sencillas. Nosotros estamos muy empatizados con la población que tenemos que salir a trabajar, pero que lo hagan con las medidas preventivas como tal. Entonces, yo hablo mucho de una responsabilidad social porque nos toca a todos. Yo sí quiero agradecer muchísimo a todas las instituciones, seguridad pública, créanme que ha estado al pie del cañón, todavía tenemos filtros, la gente está a las afueras de Durango todavía contendiendo esto, y con el doctor Cardosa ya nos vemos casi todos los días, porque estamos trabajando en conjunto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no
nos ayude la población, vamos a regresar a rojo. Doctora, la ciencia médica no ha logrado descifrar de todo el comportamiento del virus. Se lo planteo así porque, ¿qué pasa? Hay gente que es joven, aparentemente es saludable, Así es. se complica y tiene secuelas graves, incluso muerte. Hay gente adulta que se infecta y como que no pasa nada o igual tiene alguna complicación, pero sale. sobrevive. Y hay casos de personas que en un ratito están bien y a una hora, ¡pum! Así es. O sea, eso es lo sorprendente de este virus, ¿no? Así es. Sabemos que es una enfermedad nueva, un virus nuevo, muy agresivo en el aspecto de que va a depender mucho del sistema inmunitario de la persona. Anteriormente decían es que nada más a los adultos mayores. Sí. Pero no, aquí en Durango, y por lo que nosotros hemos visto en estos largos 8 meses, no solamente se ha presentado las complicaciones, incluso tenemos muertes de chavos que tienen 24 años, 25 años, y va a depender mucho del sistema inmunitario, que son deportistas. O sea, aquí el COVID no respeta a nadie. Estar chavo y guapo no te garantiza nada. Nada, aquí agarra parejo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuidarnos todo. Lo que sí hemos visto un comportamiento en los niños. En los niños sí hemos visto un comportamiento de que, claro que tenemos niños con contagio, pero en ellos la sintomatología es leve. Afortunadamente, el materno infantil no se nos ha saturado, porque son sintomatología leve que se presenta. Pero es portador. Es portador. De ahí que las escuelas pues siguen cerradas. Exactamente. Y ellos muchísimo sí pueden más. contagiar a otros. No, claro. O sea, ellos tienen sintomatología leve, pero claro que son portadores. ¿Cómo están los hospitales ahorita? ¿Cuál es la realidad? Saturados. Saturados. El Llegó día el momento que se tenía, saturados. Sí, siempre habíamos insistido mucho y no es la excepción ahorita. Hace 15 días también comentamos que los hospitales estaban saturados, que nos apoyara la población. ¿Qué es lo que está pasando? Yo sé y entendemos que la gente tiene miedo de ir al hospital. Sabemos porque vemos las noticias, no solamente de Durango, sino a nivel mundial. Entonces la gente, ¿qué es lo que está pasando? No va al hospital cuando tiene la sintomatología o a la unidad de salud. Desafortunadamente, ya se trasladan. El día de ayer tuvimos 10 traslados por la noche. Entonces, cuando ya están en una saturación de oxígeno muy baja. Entonces, cuando llegan al hospital, llegan ya muy complicados, incluso ameritan intubación. Así es. Y sabemos que la sobrevida de intubación es un 20% aproximadamente. Entonces, sabemos que el COVID en relación al comportamiento, el 80% de los pacientes, de las personas que se contagian, son sintomatología leve. El tratamiento es a domicilio, en el domicilio. El 15% va a requerir una hospitalización, pero va a ser una sintomatología moderada. Y un 5% ya con cuidados intensivos de intubación. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Pedirles que si traen alguna sintomatología, nosotros nos manejamos con una definición operacional que se amplió muchísimo. Comentarles que Durango no es el que está haciendo, hasta ahorita no. Y recuerdan que hablaban mucho del centinela, ¿verdad? Así es. A nivel nacional. Pero Durango no estamos haciendo esa medida. Si llega con la sintomatología y demás, se le toma muestra, incluso a veces hasta los sospechosos a los 5 o 6 días, dependiendo de la actividad. Si tienen datos más precisos. Entonces, ¿qué pasa? Estamos haciéndole al 100% de la población que llega con la definición operacional. Y pues sí comentarles que ese es el problema, que la gente no tenga miedo de asistir a las unidades. Claro. Tenemos divididas las áreas con el triage respiratorio y una entrada común. Entonces, sí pedirles que asistan, no se esperen hasta el final. Porque hay gente que piensa que llegas al hospital, que te atropelló alguien en la calle y te quieren meter como COVID. No. Si todos entran como COVID. No. Y que si entras como COVID ya no sales. Ya no vas a salir. No, yo creo que aquí es hay muchos enterarle mitos, a la ¿no? población, Muchos informarle a la rumores. población. Claro que tenemos miedo, todo el mundo tenemos miedo, hasta los mismos médicos que están en COVID. Claro, pero no nos vamos a rendir, ¿verdad? Estamos trabajando al 1000 por hora. Sí. Aunque dormamos 2, 3 horas, no pasa nada, pero que la gente nos apoye, por favor. Entonces, es que hay muchos rumores en redes. Hay una señora que otro día me subió un dato que te pagan por irte como enfermo COVID. Por decir que eres COVID, sí. que porque no, lo que se nos les paga cabe, pacientes al gobierno. No, miren, Entonces, aquí comentarles
es muy importante que la gente sepa que tenemos divididas las áreas. Bien. El área de urgencias del Hospital 450, la entrada a urgencias es directa, con padecimientos obviamente diferentes. Y tenemos un triage, es un camioncito donde llegan todo el paciente, se refiere ahí el paciente que está con alguna sintomatología respiratoria. Se hace un triage respiratorio para ver la condición en la cual está. En caso de que presente sintomatología leve, se manda a su casa, moderada, se queda, o grave, pues pasa automáticamente directo. No hay combinación de áreas ni de pacientes. Claro que no sabemos ahorita quién tenga COVID, porque sabemos que también hay pacientes asintomáticos, pero entonces es importante que si tomamos las medidas preventivas, y nos ha pasado, quiero poner el ejemplo, que nosotros en las oficinas hemos tenido pacientes positivos, no se nos ha generado brote. ¿Por qué? Porque se siguen las medidas preventivas, aunque manejemos papeles, manejemos, entonces sí son efectivas. Entonces, si seguimos las medidas preventivas, créanme que con esto vamos a evitar contagiarnos. Doctor Cardosa, Durango es foco rojo, a comparación de otras regiones del estado. Incluso al inicio la comarca lagunera era así como que ¿qué está pasando en Gómez? Así es. Y ahora es ¿qué está pasando en Durango? ¿Por qué Durango ciudad está en una situación más crítica en comparación del resto del estado? Bueno, pues mira, se debe a la alta movilidad que tenemos, la verdad. Desde un principio no hemos podido lograr disminuir la movilidad como se debe. Y en estos días, sobre todo los últimos 15 días o 21 que nos cambiaron de semáforo a amarillo, que estuvimos en amarillo, la gente lo tomó como, ya se acabó. Y la gente, ayer lo comentábamos en una mesa que tenemos nosotros en el municipio de las acciones que se realizan, prácticamente la gente ha perdido el miedo. La gente, ya mucha gente dice, bueno, pues si me va a dar, que me dé. ¿En serio? Pero ahora si ya aplican de algo, me voy a morir. Sí, pero eso no es el problema. El problema no es que le dé a los chavos, como son la mayoría que salen contagiados, sino los que lo padecen, como ustedes dijeron, las secuelas o inclusive la muerte, ¿no? Yo tengo ya varios conocidos que todavía sienten ese remordimiento de conciencia porque han fallecido familiares de ellos y que ellos mismos son los que los han contagiado. Entonces, ayer el otro día hablaba la doctora Valencia, decía que hay un duelo post-COVID también, tanto de la persona que lo padece como esa persona que lo padeció y que llevó la enfermedad a su casa y falleció su padre, su abuelo, o sea, sus familiares cercanos. Entonces, hay que decirlo todos los días, igual como lo hacen ustedes, no es momento de relajar las medidas de protección. Lo único hasta el día de hoy que está comprobado que sirve para disminuir la tasa de contagios son las medidas de protección. Claro. No tenemos vacuna, no tenemos un medicamento efectivo y eficaz específico para el COVID. Se están analizando muchos esquemas de tratamiento, pero en algunos funcionan, en otros no funcionan. O sea, no hay algo efectivo y eficaz específico, ¿no? Lo único que funciona ahorita es no acudir a lugares que haya aglomeración de personas, no acudir a lugares donde no esté uno con el cubrebocas, usar el alcohol gel seguido, lavarse las manos, que esto ya más eficiente, pero de ahí en más no hay nada ahorita. ¿Qué les dice la gente, doctor? ¿Por qué se rehúsan ya a seguir estas medidas? Ahorita decía, ya perdieron el miedo, ya perdimos el miedo. ¿A qué se debe esto? ¿Realmente cuál es el comportamiento que tiene Durango que no están teniendo otros estados? No sé si hemos perdido la capacidad de asombro por cómo nos ha tocado vivir los últimos años, sobre todo a lo mejor. Mira, nosotros hicimos una campaña y pusimos espectaculares de que si quieres estar en una discoteca o quieres estar en el panteón o en el hospital, la gente ya no le tiene miedo a nada. Ajá. Yo creo que hemos perdido la capacidad de asombro de una manera importante. La gente dice, pues me contagio de una vez. Sí. Así es. Doctor, yo sé que en el presupuesto de este año no estaba contemplada una pandemia. O sea, nadie pensaba que íbamos a vivir esto en el 2020, cuando estábamos presupuestando las cosas que íbamos a hacer este año. Entonces, ahí hay una complicación económica. La dirección que usted encabeza, ¿está haciendo lo suficiente? Yo regreso a Durango, ahorita usted mencionaba el tema del cubrebocas. ¿Se han repartido los suficientes cubrebocas? ¿Es un tema solamente de la sociedad o como gobierno hemos quedado a deber un poquito en la ciudad? Mira, hemos hecho hasta donde legalmente podemos hacer. Es decir, nosotros no tenemos, ojalá tuviéramos facultades para
como decían, detener a la gente en la calle y obligarlos a que se queden en su casa. Sí. Ojalá pudiéramos hacerlo, pero no tenemos facultades legales, ni el municipio ni el Estado, para hacer eso. Eso tiene que dictaminar el gobierno federal. Sí, porque la Constitución sí está el tema de la pandemia, como un tema, Sí, pero esa es la acuérdate que Constitución desde el- federal. Desde el Federación, principio puede ser. lo manejaron como una, ¿cómo le pusieron ellos? Contingencia, emergencia sanitaria. Ese es sanitario. Desde ahí tenemos el error. Desde ahí, no, pues es que eso lo hicieron precisamente porque si hubiera sido una emergencia como tal, pues así sí se activan todos los... Se aplica la ley como La va, ley, sí, porque ya. la facultad de prohibir o de hacer toque de queda, como se ha hecho en otros países, País está la tienen París. dos personas en este país, el presidente de la República y el secretario de Salud a nivel federal, por el Consejo General de Salud. Entonces, pero no se ha hecho de esa manera. No Entonces, se ha hecho. A ver, París está en toque de queda a las 9 de la noche, ya nadie puede andar en la calle hasta las 6 de la mañana. Si te agarran es una multa, calculamos el otro día, como 30,000 pesos aproximadamente. Es una multa económica. No es un tema de cárcel, sino de multa económica. ¿Usted estaría a favor de un toque de queda en Durango? yo estaría a favor de que se hicieran las acciones que se tienen que hacer para mitigar la alta tasa de contagios, porque como bien lo acaba de decir la doctora, el tener muchos casos positivos, pues nos demanda muchísimas más camas de hospital. Así es. ¿Y de dónde vamos a sacar? Y aunque tengamos las camas, no tenemos personal que los atienda. Yo creo que mucha parte de la sociedad, sería importante que nos los comentaran, estaría de acuerdo, fíjate, porque si tú te fijas, quienes andan por acá, pues sí, son los más chavos, la gente mayor procura cuidarse, y es desesperante ver las filas en los antros, las fiestas en las casas, y dices, pues ¿de qué se trata, no? Hay mucha gente que realmente ha estado en confinamiento por cuidar su salud, y ves a esta gente negligente. Pero de nada sirve que ahorita los que estemos aquí estemos de acuerdo si legalmente no se puede hacer, lo dijo muy claro el doctor. La gente estaría de acuerdo. Sí, pues así toque de queda, pero lo dijo legalmente y ahí entro entonces con el jefe policíaco Antonio Bracho. O sea, legalmente, no, ahorita decía, la mano de hierro, usen la macana. No. No puedes, legalmente no, No puedes. puedes. Es que desde el inicio de la pandemia, Porque le dicen que son muy blandos los La- polis, ¿no? la Hay autoridad. fiesta y no llegan. la autoridad hemos estado contracorriente en varias cuestiones. Por ejemplo, nosotros empezamos con los rondines y con el perifoneo aproximadamente como para el 10-15 de marzo, mientras que el presidente López Obrador hablaba de besos, abrazos y que fueras a comer a las fondas. Salir. O sea, nosotros dábamos un discurso aquí de cuidado, pero en las mañaneras el presidente sin cubrebocas y decía que no servía de nada usar cubrebocas. Lo acaba de decir, ¿eh? Sí, lo reitera a Entonces, estas alturas. Hemos estado durante los 8 meses, nosotros con una información, el gobierno federal con otro, incluso el gobierno federal diciendo que no se haga uso de la fuerza para obligar a la ciudadanía a que cumpla las medidas de prevención. Entonces, por parte de las autoridades, en este caso la policía, pues estamos en ese ida y vuelta de qué hacemos, ¿verdad? Hemos apoyado en temas incluso de traslado de médicos y enfermeros de una situación absurda. ¿Cómo es posible que los tenemos que cuidar de los mismos ciudadanos? Sí. Tuvimos que realizarles los traslados de la puerta de su casa al hospital y de regreso. Más de 1,500 traslados en estos 8 meses. Tuvimos que sacar la aplicación Seguras, por ejemplo, para el tema de violencia en casa, violencia intrafamiliar con los niños, con las mujeres. Tuvimos que sacar el botón de pánico digital, el botón de pánico físico, porque nos estamos enfrentando a una situación cultural y una situación social en la cual la violencia se está generando desde la casa y la desobediencia civil se está generando desde los propios ciudadanos en contra de las autoridades, tanto de salud como policiales. Entonces, en los temas de hasta dónde podemos nosotros ejercer la fuerza, sí, efectivamente, como bien comenta el doctor Cardosa, no tenemos nosotros facultades para restringir la movilidad. Por eso cuando decían a inicio de la pandemia, para marzo o abril, salió una rueda de prensa del señor gobernador, el presidente municipal, donde hacían ciertas recomendaciones. Una de ellas, un acuerdo publicado de que no fueran más de 3 personas en el vehículo. Y luego nos empezaron en los mismos medios y en redes sociales de por qué no íbamos más allá y obligábamos a la gente a quedarse en casa. Es que no lo podemos hacer. Eso nada más lo puede, como bien dice el doctor Cardoso, el presidente de la República o el Consejo de Salud, pero no existe. Lo que sí podemos hacer nosotros, si estamos facultados, son en tema de las medidas como el uso del cubrebocas. Nosotros sí podríamos ahorita detener y poner a disposición del juzgado cívico para una sanción, ya sea horas de arresto, multa o lo que viene siendo trabajo comunitario. ¿Y lo están haciendo?
Mira, O sea, lo que sí, hemos- sí podemos. lo que hemos hecho es que hemos ido paso a pasito para evitar un conflicto social. O sea, yo creo que todos estamos prendiendo de un hilo. Entonces, hay estrés dentro de los hogares, hay estrés en los comercios, hay estrés en las autoridades. Hemos ido paso a paso midiendo las reacciones también de la ciudadanía hasta dónde podemos ir en un principio a educar y generar esa cultura de la prevención y no llegar a medidas coercitivas como lamentablemente nos estamos viendo orillados a ya realizarlo. Sí. Se repartieron más de 200,000 cubrebocas en el municipio entre salud, seguridad pública y varias direcciones. Hemos levantado más de 10,000 infracciones de cortesía por no el uso de cubrebocas. Ya nos dimos cuenta que a la gente le vale. A la Así es. gente le puedes entregar hoy una infracción de cortesía y mañana va a volver a salir sin cubrebocas. Sí, sí, sí. Nos lo estamos llevando a los talleres, a las pláticas. Estamos teniendo cerca de 100 pláticas diarias ahí en Constitución. Vamos a ver cómo reacciona la ciudadanía en estas semanas, pero estamos viendo que lamentablemente nos van a orillar a tener que detenerlos Sí. y llevarlos a central o llevarlos a alguna delegación, algunas horas de arrestos, trabajo comunitario o una plática donde ya entonces ya dures ahí algún tiempo en las demarcaciones. Entonces, pues tenemos que ir viendo, ¿verdad? Sí. A prueba y error qué es lo que nos puede funcionar, pero lamentablemente en otras ciudades como Guadalajara Sí. empezaron también con medidas coercitivas y hubo una reacción de la ciudadanía. Entonces, Bueno, tenemos que ir viendo ahí cómo aplicarlo. está muy complejo, ¿no? ¿Qué les dice la gente, directora? Con estos 100 que llevan a las pláticas, ¿por qué no están usando el cubreboca? ¿Que les vale? ¿Así? Nada más así, ¿por qué no Sí, sí, quiero? sí, sí, no hay otra. O sea, Sí, ¿sabes quién soy yo? No la, quiero infor- usarlo. la información ya se tiene, ¿no? Ya son Así 8 es. meses que todo el mundo sabe. Entonces, tal cual es porque Sí. les vale. Me manda un Qué mensaje, grave. mandan mensajes en redes, dice, saludos, yo estoy a favor del toque de queda. La gente dice, se violan mis derechos humanos. Ellos violan mi derecho humano al exponerme a un contagio. Dice, no, nomás se puede hablar de la persona, sino también de lo que están poniendo. Claro. En Canelas implementaron toque de queda y no hay contagios ni quejas. Eso es lo que nos comentan. En Canelas, y creo que en San Dimas también aplicaron ahí una Ahí también medida muy Santiago enérgica. también cerró. Bueno, ya es otra situación Cerró en el la sierra, municipio. ¿no? Muy diferente. Francisco Ortega, saludos a la gente de Nuevo Ideal, muchas gracias. Tengan mucho cuidado y no se van a contagiar, nos dice Francisco Ortega. Tengo que hacer una pausa, ahorita vamos a regresar y nada más para preguntarle ahorita al jefe Bracho. Ya está en el reglamento de que no puede haber reuniones de más de 10 personas. No, más de 10 personas. ¿Qué tal si me aviento yo una pachanguita hoy de 20, pero estoy en mi casa? ¿Qué va a hacer la policía? Llegar y tocar y decirme, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Saca 10. Sí, saca 10. O sea, Despacha 10. es que está bien limitada la autoridad. No, y la está bien gente limitada. es muy Vamos a creativita. sí, vamos a Sí. tocar ese tema y también ahora ya regresamos con el tema de la influenza. Influenza COVID, una amenaza mortal. Regresaremos al semáforo rojo. ¿A qué nos estamos enfrentando en próximos días? Estamos de regreso en este su programa El Averiguadero. Hoy estamos abordando el tema COVID con el repunte de casos positivos que se han generado. Y ahorita, bueno, dejabas interrogantes, Antonio, antes de la pausa. Y también decíamos, ahorita ya ni sabes dónde te estás contagiando. No. Incluso estaba yo preguntando, ¿hay que tener un oxímetro en la casa? Sí, claro. Sí, un oxímetro. Es muy importante y desde ¿Qué es un ahorita oxímetro para la gente que está adquiéranlo. oyendo? A ver, ¿y ¿Qué es lo cuánto que cuesta? pasa? Yo comentaba que el 80% se trata en casa, en domicilio. Los deben de contar con un termómetro. Ya ahorita sería digital, ya los de mercurio ya no se deben de usar. Un termómetro digital y un oxímetro de pulso, un baumanómetro y para los pacientes que tienen ¿Un qué me dijo? que son diabéticos, un baumanómetro. El de la presión. No sé qué me está diciendo la doctora. Sí, para checar la presión. Ah, ok. Entonces, y para las personas que son diabéticas, un glucómetro. Ok. Entonces, es muy importante el monitoreo, cómo estamos llevándoles el tratamiento a domicilio. Ahorita nosotros ya implementamos lo que es el seguimiento vía telefónica. Tenemos 10 brigadas y tenemos una brigada para nosotros tenemos 4 jurisdicciones.
En la jurisdicción 1 tenemos 10 brigadas que las tenemos llamándoles todos los días a los pacientes, diario se le asigna un médico, entonces ellos envían, monitorean esos signos vitales. Entonces, el oxímetro de pulso es una pieza muy fundamental. ¿Cuál es la complicación principal del COVID-19? La dificultad respiratoria, y porque genera neumonía, infiltrado y demás. Entonces, es estar continuamente checándose, monitoreándose 3 veces al día, la saturación de oxígeno. ¿Qué tanto oxígeno entra al pulmón? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se van a estar checando. El rango normal es de 95 a 100. Cuando empieza a bajar menos de 90, tenemos que realizar ciertos estudios específicos para ver la coagulación, para ver una tomografía y demás, se hace el traslado al hospital. Entonces, es muy importante el monitoreo. ¿Por qué? Porque si no nos monitoreamos, no sabemos cómo va la evolución. Afortunadamente ya muchos pacientes han hecho ese monitoreo, entonces a tal hora les habla ya el médico o la enfermera, dependiendo, ¿sabe qué? ¿Cómo andamos? ¿No? Pues que esto y esto y esto. En caso, aplicamos un triage. Si es verde, continúan tratamiento. Si es moderado, generamos brigada que va a domicilio. Se hace un chequeo general y si es un semáforo rojo, nosotros manejamos el rojo. Si es rojo, se hace contacto con el CRUM para traslado al hospital. Entonces, ese es importante para el monitoreo de alguna complicación. Para ahorrar tiempo. Para ahorrar tiempo. Entonces, es vital en estos casos graves, ¿no? Cuando se agravan. Y es lo que tenemos que informarle a la población, que si tenemos saturación abajo de 90, tenemos todavía el 800, hay personal de salud que está diariamente, mañana, tarde, noche, fin de semana. ¿Cuánta gente está en casa enferma, doctora? ¿Tiene el número? Pues es que mire, tenemos ahorita aproximadamente como 126, vea cuántos activos tenemos. Sí. Entonces de ahí son 15 días que tenemos nosotros de pacientes activos. Va a depender muchísimo de cuántos tengamos hospitalizados. Generalmente tenemos ahorita como 360 hospitalizados en todo el estado. Ok. Entonces, claro que tenemos el 80% que está en domicilio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay algunos pacientes que no son activos. ¿Por qué? Porque ya están más de 14 o 15 días, pero están a nivel hospitalario. Bien. Entonces, sí tenemos prácticamente el 80% de los pacientes con sintomatología leve en domicilio. Sí. Doctor Cardosa, ¿qué va a pasar cuando se dispare la influenza? Porque año con año, hasta ahorita no tengo yo información que hayan llegado casos ya a los laboratorios de probables casos de influenza, que tengo entendido que no. Pero va a pasar. Según las estadísticas de años anteriores, va a haber influenza. ¿Qué va a pasar con el COVID? Sí, bueno, pues ya hubo un caso en la Ciudad de México, que lo reportaron la semana pasada, influenza de COVID. Sí, imagínese. Fíjate que lo bueno de la influenza es que es una enfermedad total y completamente prevenible por la vacunación. Y aquí la Secretaría de Salud, quien rige las campañas de vacunación, lo han dicho varias veces, que va a haber vacuna suficiente para la gente. Pero todos los años muere gente de influenza, ¿eh? Todos los años, pero es gente que no se vacuna. Claro, eso es algo atípico, ¿no? Hoy la gente seguramente sí se va a La gente ahorita está buscando la vacuna, lo que otros años no pasaba. ¿La influenza mata más, porcentualmente hablando, con el número de pacientes? ¿Mata más que el COVID o ya no? No. Fíjese que ha disminuido la mortalidad. El año pasado... ¿De influenza? De la influenza. Okay. ¿Por qué? Porque tenemos un tratamiento. Entonces, un ejemplo, el año pasado nos gustaría que no falleciera ninguno. Fallecieron 3 pacientes, a comparación de otros años que eran muchísimos. Okay. Entonces, ahorita la ventaja de la influenza que es, como comenta el doctor Cardosa, tenemos la vacuna y tenemos un tratamiento que automáticamente cuando se hace el diagnóstico, se da el tratamiento y en 24 horas hay una mejoría muy notable. Ya no se llega a las complicaciones. A ver, mueren 3, pero sí se contagia la gente. Y la influenza es generalmente estornudo. Es respiratoria igual. Es respiratoria igual. No hay diferencia ahorita entre COVID e influenza. La sintomatología ¿Son las mismas? Totalmente similar. Por eso se confunden, ¿no? Justamente. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Con la prueba de PCR en laboratorio. Entonces, en laboratorio se tendría que hacer una corrida para COVID-19 y para influenza. Van a trabajar doble en los laboratorios. Exactamente. Uy, a ver, doctor Cardosa decía, es prevenible la gente que... lo importante es ahora vacunarse. Vacunarse, y la gente pues, ha pedido la vacuna todos los días, llegan solicitudes de vacunación.
La gente está buscando la vacuna. Entonces, yo creo que eso es bueno. Debe ser generado por el miedo que hay de que precisamente se junten estos dos padecimientos. ¿Quién se debe vacunar? ¿Perdón? ¿Quién se debe vacunar? En un inicio, las personas vulnerables, como siempre. Sí. Personal de salud, personal que tiene contacto con la ciudadanía, como por ejemplo los policías, Sí. las personas, los adultos mayores y que tengan además comorbilidades, ¿no? Esa es la gente que de inicio se debe vacunar y después pues ya la población en general. Así es como generalmente se manejan este tipo de campañas de vacunación. Ahora sí es todos, ¿verdad? Vacunarse. Ahora sí todos, ahora sí todo el mundo sí está buscando la vacuna. En años pasados andábamos todavía buscando a quién se quería vacunar. Ajá. Ok. Y ahora la gente la está buscando, que eso yo creo que es algo bueno, ¿eh? ¿Cuántas más o menos vacunas se están poniendo al día con esta campaña? Híjole, yo no sé, ese dato yo creo que lo tiene toda la Secretaría de Salud. Varía. Fíjese que nos llegaron una remesa en relación a Secretaría de Salud. Nos llegaron una remesa de 50,000 vacunas Ok. que se nos terminaron en menos de 10 días. Sí, sí, sí. Nos acaban de llegar otra remesa de 20,000 vacunas. Fue esto el día miércoles aproximadamente y ahorita ya está por terminar. A ver, Entonces, Pero- Ahí la alta estamos hablando de demanda. 70,000. ¿pero quién se debe vacunar? Por ejemplo, ¿Brenda se tiene que vacunar? Sí, miren, como ¿Ya te comentaba el vacunaste, doctor Brenda? Cardosa, hay... No me vacunaron, tengo que vacunarme. Mire la carija. O sea, sí se tiene que vacunar todos. Fíjense, hay población blanco donde tiene más riesgo de tener complicaciones. Los niños de 6 meses a 5 años es una población muy vulnerable para influenza, muy diferente que a COVID. Así es. Entonces, esa población blanco de 6 meses a 5 años tiene que vacunarse al 100%. Ok. Y los extremos de la vida, que serían mayores de 60 años. Y personal de salud, que tenemos más riesgo de estar en contacto con los pacientes. Y personas de 5 años hasta 59 años que tengan alguna comorbilidad. Ok. ¿Sí? Entonces, ellos es la población blanco específica para poderla vacunar. Y ya, como comentó el doctor, ya posteriormente la población en general. ¿Sí? Pero aquí la diferencia es de que es una maravilla, en serio, que el tratamiento que se otorga hace un efecto aproximadamente en 24, 48 horas específicamente. Pero ahorita, como tenemos COVID, pues entonces es muy importante que también, no solamente bajar la guardia, porque ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer más las medidas preventivas, porque Claro. son las mismas medidas de Así es. influenza que de COVID. ¿Cuál es la fecha límite para estar vacunados todos? ¿Hay alguna fecha tope? El 31 de diciembre. 31 de diciembre. Se redujo. En otros años se manejaba hasta toda la temporada invernal es de octubre a marzo, al 31 de marzo. En este año, precisamente por la pandemia, la vacuna cuando la aplican, hoy me la aplico y me genera inmunidad en 3 semanas. Ah, Entonces, ok. ¿qué es lo que se pretende? Generalmente, de acuerdo al comportamiento de cómo se ha venido presentando la influenza, en el mes de enero, febrero, era cuando se presentaban mayor número de casos. Entonces, en esta ocasión, dentro de los lineamientos, se está manejando que se vacunen hasta más tardar el 31 de diciembre para que los días más fuertes, que es enero, los meses más fuertes donde se dio un repunte, Así es. enero, febrero esté protegida la mayoría de la población. Son los centros de salud, Hospital del Niño, es donde están vacunando, porque estábamos acostumbrados a ver la campaña en el centro comercial y pues ya ibas pasando y oiga, pues de una vez vacúneme. Ahora son los centros, porque eso ¿Sí? también se tuvo que modificar. Claro, en el ¿En serio? súper, yo también me vacuné en el Y como yo súper. no voy al mandado. Como dice Peña Nieto, yo no soy la señora de la casa. Ya lo vamos a mandar. Bueno. Sí, son los centros de salud, todo lo que es IMSS, ISSSTE, Secretaría de Ok. Salud. Hospital del Niño. Sí se van a Sí, aplicar, normalmente. sí, claro, sí se van a aplicar en algunos módulos, en algunos establecimientos, generalmente son centros comerciales, Bien. pero ahorita es importante que asistan a la unidad de salud a vacunarse. ¿Debemos preocuparnos de lo que va a pasar, doctora? Claro, Sí. hay que estar preocupados y estar Muy preocupados. siempre alarma. O ¿Qué sea, es esta lo que pasa? mezcla COVID-influenza sí Claro, es alarmante. claro. Ya presentamos un caso, como comentaban, Sí. en la Ciudad de México. ¿Cuál es el problema? Que podemos tener tratamiento para influenza. Entonces, Sí. hemos tenido casos, y ahorita Sí. hemos visto, que piensan que es influenza. Y no, se da tratamiento y no hay respuesta. Así Entonces, es. ¿qué es COVID? Entonces, COVID, ok. hasta ahorita no hemos tenido ningún caso aquí en Durango de influenza COVID. Sí, sí. Y aparte, no nada más quiero mencionar lo que es influenza COVID, tenemos dengue. Dengue. También Tenemos dengue, sí. dengue. Hay un Entonces, triple ahorita, riesgo. sí, entonces, por favor, ahorita el dengue sí ya es otro vector, el que lo Sí. origina y demás,
pero la sintomatología ahí sí hay un poquito de diferencia. Muy bien. Pero es importante, por favor, que reforcemos las medidas, no solamente para COVID, sino también para influenza. Vamos con el jefe policíaco. Ya escuchamos todo el tema, el riesgo. Y yo regreso a la policía porque la sociedad, una parte de la sociedad no entiende, reniega con la policía y en cualquier cosita los subimos a las redes y los crucificamos como malos policías. Pero hay otra parte de la sociedad que les pregunta, a ver, los antros, las discotecas, las fiestas particulares, los días de paseo, la gente en la calle, ¿por qué se permite todo eso, director? Yo regreso a si son ustedes demasiado tolerantes, o qué van a hacer cuando se dé una fiesta en una casa y saben que ahí hay más de 20 personas porque ya lo reportó el vecino. ¿Qué se puede hacer o no se puede hacer nada? Yo creo que primero hay que ser conscientes y también entender la situación económica y social de aquí de Durango, que es muy distinta. De entrada, Durango es distinto a otros estados de la República y México es muy distinto a otros países en las cuales se han podido tomar algunas medidas. Por ejemplo, aquí en Durango nos decían, ¿por qué no han disminuido la movilidad? ¿Por qué la gente sigue saliendo de sus casas? Pues porque la gente tenía que salir a trabajar. A diferencia de otros estados como Nuevo León, donde hay muchas oficinas administrativas de empresas donde pueden realizar su trabajo desde casa, aquí en Durango no se puede. Hemos visto ya varias instituciones colapsadas o que ya estaban colapsadas y nos dimos cuenta ahorita como es impartición de justicia, los tribunales que realmente no estaban al nivel o a la altura de una situación como esta, donde llegan y no pueden hacer nada en línea, no tenían ni siquiera la infraestructura. No tienen equipo. Ajá. El tema educativo, estaban viendo la posibilidad de cómo dar clases en la televisión, estamos viendo que también es un sistema colapsado porque no estamos a la altura de otros países para que los niños realmente tengan educación de calidad desde sus casas. Estamos viendo el tema económico. Nuestros comercios aquí locales, un mes que cierran puertas, un mes que truenan. Claro. Tienen que dejar el local, tienen que despedir a la gente. Entonces, ese es el dilema cual hemos estado trabajando en el municipio y lamentablemente también en el municipio nos toca recibir todos estos frentes como los comerciantes, como los estudiantes, o sea, somos el primer contacto del nivel de gobierno y es donde se han estado haciendo los análisis de hasta dónde poder estirar y hasta dónde no. Pero el mayor contagio está en las fiestas particulares, en las casas. Sí. ¿No pueden ustedes llegar y reventar un domicilio y detener a las personas? ¿No pueden? No lo podemos hacer porque tendría que haber una orden de algún juez. Y ahorita podríamos decir, háganlo. Pero si tuviéramos un gobierno autoritario, es cuando diríamos, ojalá hubiera otras instituciones que velaran por nuestros derechos. Oiga, pero es que si mi vecino hace un pachangón, a mí pues, me da coraje, ¿no? Pues sí te da coraje, pero bueno, ahorita de entrada los vecinos se han vuelto vigilantes, que es cuando los fines de semana hemos recibido hasta 250 llamadas de que vayamos y atendamos. ¿Pero qué hacen? Llegan, tocan y le dicen, ¿qué pasó, señor? Tienes que exhortarlos, lo que se puede hacer en ese momento es llegar junto con el juzgado cívico, dejarle un citatorio al propietario del domicilio para que al día siguiente o en la semana asista al juzgado cívico y se le imponga una sanción que puede ser multa sobre todo, pero pues también esa multa se va a cobrar, lo más seguro es que por medio del predial o al momento de querer pagar el predial te va a aparecer, oye, ¿sabes qué? En tema de salud a ti se te multó hace 3 meses ¿de porque cuánto realizaste una fiesta. ¿De Eso cuánto es ya la sería multa? Tema del juzgado cívico. Es que en tema de seguridad... tiene que doler, ¿eh? Tiene que doler. En doler. de seguridad estamos protección civil, inspectores, juzgado cívico y seguridad pública. Seguridad pública, al final de cuentas, es el que acompaña a las demás instituciones. Por ejemplo, inspectores, es el que le corresponde llegar a los restaurantes, los antros y todo eso. Y decir, oye, ¿sabes qué? El aforo es de tanto... Ahí te va la multa, ¿no? Ahí te va una multa a otro lugar. Entonces... es lo que hemos platicado en las últimas reuniones de las mesas municipales en las cuales necesitamos aplicar ya sanciones fuertes en las cuales si no respetaste el aforo se te cierra por 15 días y probablemente esos 15 días provoquen que tu negocio truene. O sea, sí se puede poner mano dura. Sí se puede poner mano dura. Sí se puede poner. ¿Y la van a poner este fin de semana, Pepe? Nos están orillando a hacer eso. Es que lamentablemente los comercios nos dicen, oye, ¿sabes qué? Nos están tronando. Claro, muy bien. Sí, pero tiene que ser también respetuosos de...
todo el reglamento. Director, perdón, sí, doctor, ¿qué ya. vamos a hacer con estos días que viene pues el Día de Muertos, mucha aglomeración? Están cerrados los panteones, sí, pero la gente se reúne y esto marca una etapa hacia el fin de año donde los comercios también se ven saturados. ¿Qué se va a hacer para evitar que los contagios sigan en la capital? Que las autoridades han hecho lo suyo, pero la sociedad también queda de Mira, ver. una de las acciones que hicimos, por ejemplo, ahorita lo comentaron, ese punto de acuerdo que salió del Cabildo, Así es. de no reuniones de más de 10 personas. Nosotros le habíamos puesto de 20 personas porque Sí. son los números que se manejan a nivel más o menos nacional. Salió el punto de acuerdo en la Comisión de Salud, nosotros lo presentamos el jueves, Así es. lo acordó la Comisión de Salud y lo metieron a Cabildo, al Pleno del Cabildo ayer, y se acordó, ya entre los regidores se pusieron de acuerdo y lo bajaron a 10. 10 personas. Esto es precisamente para evitar este tipo de las romerías, porque estaba pendiente la del 2 de noviembre, bueno, primero la de San Judas Tadeo, Sí. luego la del 2 de noviembre, y luego venía la del 20 de noviembre, y luego viene la del 12 de diciembre. Entonces, precisamente hicimos esto en aras de evitar que haya reuniones que nosotros mismos las podemos estar propiciando, porque imagínate, hacer una romería del 2 de noviembre, No, Es una bueno. el año responsabilidad. pasado fueron 150,000 Sí, personas. 150,000. Estamos volviendo genocidas nosotros. Así es. O sea, no se puede hacer. Los panteones están cerrados, Bien. van a estar cerrados el día 31, que es sábado, porque originalmente era 1, 2 y 3. Sí. Sí. Pero al ser sábado, el día 31, Va se nos todo puede el mundo. convertir en un nuevo día 2 Así de es. noviembre, ¿no? Así es. Entonces, 31, 1, 2 y 3 cerrados. Qué paso tan chévere ese 1, 2 y 3. Ok, ya nos vamos. Caray, el tiempo se nos fue muy rápido. Creo que 8 meses de ir paso a paso ya es demasiado. La gente ya no entendió. Use la macana, le dicen. Al jefe político. Oiga, el público lo pide, Antonio Bracho, usa la macana, tocayo. Y luego aquí nos van a estar criticando. Sí, porque- no. Ya anda repartiendo macanazos para todos lados. Un amigo me manda un mensaje, dice, yo ya no huelo, ya perdí el olfato, perdí el gusto. Pues ya tiene- Ese es COVID, sí. ¿no? Ahorita Charlie Boy le va a dar tu teléfono a la doctora para que te echen un grito a ver qué pueden hacer por ti. Nos vamos, doctor Cardosa, gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, pues no cansarnos de pedirle a la ciudadanía que no se relajen las medidas de prevención. Uso del cubrebocas, sana Bien. distancia, no ir a lugares donde haya aglomeración de personas. Pues es lo único que está funcionando hasta el día de hoy. Sí, ese es un dato importante porque luego hay gente que se quejaba, me mandaban mensajes de todo el estado. A ver, fiesta. No vaya. No vas. Pues no vaya. Sí. No vaya. Sí. ¿Para qué están ahí? No vayan. No, tú eres responsable de tu salud, entonces Claro. hay que tomar las decisiones. Jefe policía, Antonio Bracho, gracias. No, al contrario, muchas gracias. Invitar a todas las mujeres a que descarguen la aplicación Seguras, Sí. que salva vidas, tanto ahorita el tema dentro de los hogares como en la vía pública. Invitarlas es de manera gratuita y de mucha utilidad. Esperemos que nunca la vayan a utilizar, Claro. pero si se llega a ofrecer puede salvar su vida. Doctora. Doctor. Pues decirle a la población que es responsabilidad de cada uno. Y Bien. podemos usar la macana como dice el licenciado, pero no. Yo creo que es conciencia de cada persona. Conciencia. El que se pueda contagiar de COVID es responsabilidad de cada uno. Entonces, va a depender del comportamiento y las medidas preventivas. Entonces, por favor, ayúdenos a ayudarlos, porque desafortunadamente estamos muy saturados ya. Entonces, conciencia social. Así es. Bueno. Brenda, pues nos vamos. Nos vamos, Antonio. Muchísimas gracias, amigos. De verdad que ojalá que este programa pues refuerce lo que ya sabemos y que todos entendamos que necesitamos poner de nuestra parte. Ahorita le decíamos a la doctora, no, pues ya de la Navidad ni hablamos, ¿verdad? Sí, ya, esperemos que... Hay que salvar la Navidad, decían por ahí en redes. Invitaban al uso del cubrebocas para salvar la Navidad. Entonces, bueno, sí. Ojalá si eso la les curva mueve, cambie, hay ¿no? que cuidarnos. Bien, buscaba yo una foto, ya no la alcancé ahorita para mandarla, mostrarla en tele. Es un amigo. Está hospitalizado él y me la mandó al noticiero. Carlos Ceballos, le mando un abrazo. Ok. Y está en el hospital y está él y su mamá Así es. compartiendo COVID, Compartiendo COVID, compartiendo cuarto. compartiendo cuarto. Ahí en el Y ISSSTE. Dios quiera recuperación. Sí, afortunadamente parece que van bien las cosas, pero fíjate lo que es el COVID, ¿no? Una foto. Sí. Aquí estoy con mi mamá y los dos estamos contagiados. Ese es el gran peligro. Sí, pero hay casos más más tristes, dramáticos. donde entran los pacientes y ya no vuelven a ver a sus familias. Así es. ¿Vale? Entonces, conciencia y responsabilidad social, por favor, ayúdenos. Sí, ayer hubo 2 misas y muy dolorosas y pues te entregan las cenizas, ¿no? Muy, muy dolorosas, había ahí muy triste, una persona que estuvo enferma del corazón.
y fue a un hospital, no aquí en Durango, y allá se contagió y ya no salió, ya no fue ni el corazón, fue una complicación que tomó en el propio hospital. Pero bueno, ya nos vamos, ya. Gracias. Ya sí. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Y todos atrás. Ya.